Hola, muy buenas a todos y a todas. Bueno, vamos a ver un poco cómo funciona esto de la fuerza centrípeta. Y mejor que la fuerza centrípeta, yo lo llamaría dinámica del movimiento circular uniforme. ¿Por qué? Porque la fuerza centrípeta no existe. Eso es una invención que hacen los físicos para explicar algunos fenómenos, ¿vale? Y para que entendamos algunos fenómenos. Así que lo primero que voy a hacer es quitar eso de la fuerza centrípeta. De hecho, vais a ver que yo en mis resoluciones nunca la utilizo. Fijaos. Esto es la dinámica del movimiento circular uniforme. Así es como yo lo titularía. La fuerza centrípeta o centrífuga, también dicen algunos libros, es una fuerza inercial, es una fuerza que no existe. Este es el típico caso en el que cogemos una cuerda y atamos a esa cuerda una piedra y entonces la hacemos girar en este sentido, ¿vale? La hacemos girar y ¿qué es lo que parece que ocurre? Parece que aparece una fuerza, según empieza a girar, aparece una fuerza, parece, que tiende a hacer salir el cuerpo hacia afuera, ¿no? Es la tendencia que parece. Bueno, realmente esa fuerza no existe, ¿eh? No existe esa fuerza. Simplemente es el efecto de la primera ley de Newton, que dice que si sobre un objeto no actúa ninguna fuerza, un objeto en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, no actúa ninguna fuerza, este tiende a mantener su estado, ¿no? Es un poco una derivación de la primera ley de Newton. Lo que pasa es que este es un movimiento un poco especial, porque no es un movimiento rectilíneo, es un movimiento circular y por tanto tenemos que analizarlo como movimiento circular uniforme. Y si os acordáis, al principio de cuando empezamos a estudiar esto nos aparecía dos aceleraciones, la aceleración tangencial y la famosa aceleración normal. La aceleración tangencial solamente aparecía cuando había una aceleración, es decir, cuando era uniformemente acelerado, luego aquí nada, y en el movimiento circular uniforme, en cualquier movimiento en el que hay un radio de curvatura, aparece lo que es la aceleración normal. ¿Os acordáis que contaba que por aquí venía un coche y de repente empezaba a girar hasta quedar recto y cuando empezaba a tomar la curva aparecía ya una aceleración normal hacia el centro de curvatura? Pues esto es exactamente lo que le pasa a la dinámica del movimiento circular uniforme, que aparece la aceleración normal. Es decir, cuando yo aplique la famosa segunda ley de Newton, esta aceleración que me aparece aquí es la aceleración normal. Y lo demás es todo exactamente igual. Para que entendáis esto, os voy a hacer el ejercicio número 38. Fijaos, el ejercicio número 38 dice que se ata una piedra al extremo de una cuerda de 1 metro de longitud y se la hace describir circunferencias verticales, ¿vale? Es decir, yo cojo, tengo aquí una cuerda, ato una piedra, la hago girar y entonces la piedra va haciendo circunferencias. Entonces fijaos que vosotros que para que esto ocurra, tiene que haber una velocidad mínima para que esto ocurra, porque si no, la cuerda se doblará y caerá la piedra hacia el centro, o bien se podrá partir la cuerda y salir disparada la piedra, ¿de acuerdo? Y luego va a haber una velocidad límite en la cual se va a mantener el movimiento circular uniforme, que es justo lo que nos preguntan. Dice, ¿cuál será la velocidad mínima que deberá llevar la piedra en el punto más alto, aquí arriba, cuando estemos aquí arriba, para que la piedra describa las circunferencias mencionadas? Bueno, mirad, lo que hay que hacer es analizar las fuerzas que actúan sobre la piedra en este punto de aquí. Pero bueno, yo ya que estamos y que he pintado los dos extremos, en el punto inferior y en el punto superior, vamos a analizarlo en los dos puntos. Fijaos, el peso ahí. ¿Y qué otra fuerza actúa sobre la piedra? Hombre, pues tiene que haber una tensión de la cuerda porque si no, la piedra caería al suelo. Y eso no ocurre. Luego ahí aparece una tensión, la tensión de la cuerda. Fijaos, ahora nos vamos al punto de arriba, al punto superior. Y aquí aparece un peso. ¿Y el peso cómo va? Pues el peso va como siempre, hacia abajo. Ahí va el peso. ¿Y la tensión de la cuerda hacia dónde irá? Pues fijaos que la piedra cuando va por ahí arriba tiende a salirse. Y lo que hace que no se vaya disparada es la tensión de la cuerda. Luego, en este caso de aquí, la tensión y el peso van igual, van hacia abajo las dos.
Como a mí lo que me están pidiendo es la velocidad límite en ese punto de arriba, tengo que coger este diagrama de fuerzas. Entonces, fijaos, no penséis en que hay una fuerza centrífuga que hace que la piedra se vaya hacia arriba. No existe esa fuerza, ¿eh? Eso de fuerza no existe, solamente existen la tensión y el peso. Entonces, vamos a aplicar la segunda ley de Newton a este caso. Fijaos, estos son mis ejes, ¿eh? Este sería el eje X y este sería el eje Y. Entonces, fijaos, en el eje X, nada, me olvido, no hay ninguna fuerza, ¿eh? Y en el eje Y hay dos fuerzas, y las dos negativas. Entonces tendría, al aplicar la segunda ley, tendría que menos T hacia abajo, menos el peso, también hacia abajo, igual a la masa por la aceleración. ¿Y qué aceleración? Es la aceleración normal, ¿eh? Es la aceleración normal. Y la aceleración normal, ¿os acordáis? Que siempre iba hacia el centro de curvatura. Siempre. En este punto va hacia abajo también. Luego negativa. ¿Veis? Ahora le cambiamos los signos. ¿Vale? Y nos queda esta ecuación. Esto es la segunda ley de Newton. Esta es la segunda ley de Newton aplicada a este punto de aquí. Esto hay profesores que lo explican así. Dicen, bueno, hay tres fuerzas, estas dos hacia abajo y luego se inventan una fuerza hacia arriba, que es la fuerza centrípeta o centrífuga. Y entonces lo que dicen es, vale, pues esta para abajo menos esta para abajo también igual a la fuerza centrífuga. Y te cuentan, no sé muy bien de dónde se lo sacan, así como, bueno, sí lo sé de dónde lo sacan. Y no está mal explicarlo así, ¿eh? Lo que pasa es que yo prefiero hacerlo de la manera de arriba. Y te dicen que el valor, el módulo de esta fuerza es exactamente m por v cuadrado partido por r. Y te dicen desde el principio que la fuerza centrífuga vale esto. ¿Por qué? Pues porque sí, te lo tienes que creer. Pues no, no es que me lo tenga que creer, es que viene de aquí. Fijaos, esto de aquí no deja de ser eso que llaman algunos profesores, esa fuerza inercial, fuerza centrífuga. Luego, estamos haciendo lo mismo, pero yo creo que la forma correcta es la forma de no inventarnos, en este caso, porque tampoco es necesario fuerzas inerciales. Lo podemos hacer de esta manera. Bueno, esto depende, esto se llama el sistema de referencia inercial y no inercial, ¿vale? Depende de cómo lo analicemos. A mí me gusta hacerlo de esta forma. Bien, entonces lo único que hacemos ahora ya es poner la condición. Para que esto pase por aquí, sin que caiga hacia abajo y sin que salga disparado, la condición que tenemos que poner es que la tensión esté justo en el límite, sea 0, ¿vale? Entonces, me quedará la ecuación de esta forma. Esto yo entiendo que es un poco complicado de analizar y de entender para vosotros, pero tenéis que intentar darle una vuelta en casa, ¿vale? Para que yo consiga llegar a la velocidad límite, en la cual esto ni caiga hacia abajo la cuerda y se doble la cuerda, ni salga disparado hacia arriba porque se parta la cuerda, tiene que ocurrir que el valor de la tensión tiene que anularse, ¿vale? Y la única fuerza que actúe sobre ese cuerpo sea el peso. Es la condición que hay que poner. Bueno, entonces, una vez que tenemos puesta la condición, nos queda esta ecuación. Y entonces me quedará que m por g es igual a m por, y ya pongo la aceleración normal como v cuadrado partido por r. Esta r es la longitud, fijaos, es el radio, es la longitud de la cuerda. Lo podéis llamar L directamente. Esta masa se me va con esta, y me queda que la velocidad, despejo de aquí, es la raíz cuadrada de g por L. Sustituís los datos. Ah, no, en este no nos dan datos, me parece, ¿no? Ah, sí, es un metro de longitud. Sí, se puede calcular. Y bueno, por aquí lo tengo yo hecho. Y me sale 9,1, 9,8 por un metro. Raíz cuadrada de eso es 3,13 metros partido segundo. ¿Vale? Bien. Y luego hay un siguiente apartado en el cual nos pide que encontremos una ecuación que relacione. A ver, lo tengo por aquí. Hallar una expresión que relacione la tensión de la cuerda con el ángulo que forma esta con la vertical. ¿Vale? La tensión con la vertical. Es decir, me piden ahora que me busque yo una ecuación que me relacione la tensión con el ángulo de la cuerda. El ángulo exactamente dice con el ángulo que forma esta con la vertical. Vale, es decir, pues mirad, vamos a coger. Este sería cuando está en el punto más bajo y suponed que cojo esta posición.
la hemos separado de la vertical, esto se moverá así, ¿vale? Y lo que hago yo ahora para encontrar esa ecuación es hacer el análisis de fuerzas en un punto que no sea ni este, ni el inferior, ni el superior. Puedo hacerlo aquí o puedo hacerlo en este de aquí, ¿vale? En un punto intermedio, ¿vale? Como queráis. En este de aquí os va a quedar una expresión y en este os va a quedar la misma expresión con el signo cambiado. Entonces he hecho una corrección en las soluciones y os he puesto las dos, más menos, ¿vale? Lo voy a hacer en este de aquí que yo creo que se ve mejor. Entonces voy a borrarlo de arriba y fijaos, este es el ángulo alfa. La tensión de la cuerda. Bueno, pues la tensión de la cuerda es esta fuerza que os voy a pintar aquí. Esta es la tensión. El peso. El peso aquí. Voy a llevarme la tensión hasta el centro de masas del cuerpo. Y fijaos, ahora tengo que elegir los ejes. Entonces, aquí hay dos formas. O ponéis los ejes así y descomponéis la tensión, o ponéis los ejes así y descomponéis el peso. ¿Cuál es la opción buena? Pues cualquiera de los dos, pero la más fácil, desde luego, es coger este eje así y este eje perpendicular. ¿Por qué? Porque la aceleración normal va aquí en este eje, va hacia el centro, va a ir haciendo así todo el tiempo y por tanto este eje contiene la aceleración normal. En el caso de que cogieseis los ejes cambiados, es decir, cogéis este eje y este eje, tendríais que descomponer una aceleración normal y eso es un poco más complicado. Es muy parecido, prácticamente igual, pero no estáis acostumbrados. Entonces lo más fácil es que cojáis estos dos ejes. Este sería mi eje Y y este sería mi eje X. Y lo que hago es descomponer el peso. Descompongo el peso aquí y tengo la componente Y del peso, descompongo el peso aquí y tengo la componente X del peso. Y mi ángulo alfa, este ángulo de aquí, ¿vale? No lo perdáis de vista porque ese ángulo es este de aquí, este angulito de aquí. ¿Lo veis? Son triángulos iguales. Fijaos, este triángulo, ¿veis ese ángulo? Es el mismo que este. Es trasladarlo de aquí a aquí. Vale. Una vez que tengo esto, bueno, pues ya sabéis, en este caso, P sub X, un cateto es igual a la hipotenusa por el seno del ángulo opuesto, P por el seno de alfa, y P sub Y, P coseno de alfa. ¿Vale? Bien. Y ahora lo que tengo que hacer es lo de siempre. La segunda ley de Newton. Segunda ley en los dos ejes. En el eje Y, este es mi eje Y, ¿vale? Este es mi eje Y. Luego en el eje Y tendré, y ojo porque ahora la aceleración está en este eje, ¿eh? Luego tendré la tensión, que va hacia arriba, menos P sub I igual a M por I hacia arriba, la aceleración normal también. Muy bien, pues esta es la primera ecuación. Y la otra ecuación, que es la del eje X, ¿vale? Es que no hace falta ni que la pintéis, porque es esta de aquí. Y es que además aquí no hay ni aceleración porque el movimiento es un movimiento circular uniforme, ¿eh? Por tanto, aquí sería P sub X igual 0. Esta ecuación os la podéis ahorrar, no nos va a servir ni nos va a hacer falta absolutamente para nada. Y fijaos que a mí lo que me están pidiendo es que yo encuentre una ecuación que relacione la tensión con el ángulo. ¿Y el ángulo dónde está? Aquí, en P sub I. ¿Lo veis? Aquí está, como coseno de alfa. Entonces, lo que voy a hacer simplemente es, voy a desarrollar esto, tensión menos P sub I, que es M por G por el coseno de alfa, igual a M por, y aquí ya voy a poner V cuadrado partido por L, porque esto es la longitud de la cuerda, que sería el radio de giro de esa circunferencia. Bien, entonces, nada, simplemente lo que voy a hacer ya es despejar la tensión, porque a mí me pedían, ¿os acordáis? Una expresión que me relacione la tensión con el ángulo alfa, luego despejo de aquí la tensión y será, paso esto aquí sumando, fijaos, y saco factor común a la masa, ¿vale? Y me queda M, factor común de G, coseno de alfa, más V cuadrado partido por L, ¿vale? Bien, pues ya tenéis la expresión. Pero si lo hubieses hecho con la piedra en una posición que esté en el primer o segundo cuadrante, os va a quedar aquí un signo negativo,
¿vale? Da igual dónde lo hagáis. Si lo ponéis así y me lo habéis hecho en este cuadrante de aquí, en el cuarto cuadrante, os saldrá positivo. Si lo habéis hecho en el tercero, os saldrá positivo. Y si lo hacéis arriba, os queda negativo. No pasa nada. Por eso yo en la solución os he puesto más, menos. Probad si queréis hacerlo por aquí y vais a ver que este signo os va a cambiar. ¿Por qué? Porque aquí va a ir la tensión y el peso, como os he dicho antes, aquí la tensión y el peso van a ir cambiados, ¿vale? Entonces, da igual cómo lo hagáis. Bueno, pues así funciona el movimiento, la dinámica del movimiento circular uniforme. La única diferencia es esta de aquí, esta aceleración que es la aceleración normal. El resto se resuelven siempre igual. Diagrama de fuerzas, descomponemos las fuerzas, aplicamos la segunda ley de Newton y despejamos lo que nos pidan. Pues con esto queda visto ya prácticamente todo. Nos queda solamente ver el momento lineal, pero vamos a hacer bien estos ejercicios durante toda esta semana y ya la semana siguiente yo creo que ya nos dará para empezar el siguiente punto, que es la cantidad de movimiento o movimiento lineal. Venga, hasta el próximo vídeo.